que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Entonces ahí tenemos los huevos con los conejos y tenemos la fecha, que es la fecha de las orgías de Ishtar, no la fecha de Pesaj, y ahora la empiezan a llamar Pascua también y la llaman resurrección, pero realmente que no fue entonces cuando el Señor se levantó de los muertos. El Señor se levanta de los muertos. Durante Pesaj hay una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, que sucede el sábado por la noche, que es el primer día de la semana dentro de la fiesta de Pesaj, y Él se levantó de los muertos en ese día, cumpliendo 3 días y 3 noches dentro de la tumba, porque Él no fue crucificado el Viernes Santo, Él fue crucificado en medio de la semana, tal como dice la palabra en Daniel capítulo 9, donde dice que el Mesías será cortado en medio de la semana. Ese fue un miércoles. Y así empezó el Pesaj, ese miércoles en la noche, y hay 3 días que son 3 días como si fueran de Shabbat, de reposo, porque el jueves es un Shabbat de Pesaj, el viernes es todavía el segundo día de Pesaj, que se celebra siempre 2 días como fiesta señalada, como santa convocatoria. ¿Por qué? Porque habían exilios, había gente que estaba en muros también, en ciudades amuralladas, y era necesario que todos entiendan que ya había comenzado la fiesta. Entonces, para que todos tengan la posibilidad de entrar a la fiesta señalada y de mantener un Shabbat, un reposo en esa fiesta, una santa convocatoria, se celebraban 2 días, y todavía hasta hoy en Israel todavía se celebran, y en las naciones también, 2 días de la fiesta. Entonces esos 2 días eran Shabbat, el jueves, el viernes, y después el Shabbat era el Shabbat, el sábado. Entonces ya ve, Yeshua cumple 3 días completos en la tumba, no 1 día y medio, porque si es el Viernes Santo, entonces va a estar en la tumba solamente 2 noches y 1 día. Viernes en la noche, sábado por la noche, sábado de día, y el domingo en la mañana se levanta. La salida no nada que ver. Todo eso tiene que ver con las fiestas paganas que fueron adoptadas, porque la única señal que dijo Yeshua que le va a dar al pueblo de Israel que Él es el Mesías, la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es que Él iba a estar en la tierra 3 días y 3 noches. No dijo 2 noches y 1 día. Dijo 3 días y 3 noches. Y no importa cómo lo hagas, cuando Él dice 3 días y 3 noches, se trata de 3 días y de 3 noches. Entonces estamos el miércoles por la noche, que Él está en la tumba, el jueves por la noche está en la tumba, el viernes por la noche está en la tumba, el Shabbat, el jueves todo el día está en la tumba, el viernes todo el día está en la tumba, el Shabbat todo el día está en la tumba, 3 Shabbat cumple en la tumba, y después cuando cae el sol, que se termina el Shabbat a la caída del sol, porque todo día bíblico comienza no en la mañana con la salida del sol, sino con la puesta del sol. Entonces cuando el sol cae, cuando el sol se pone, el hijo de Yahvé se levanta, porque hasta el sol tenía que hacer reverencia al hijo de Adonai. Aleluya. El sol tenía que hincar rodilla cuando Él se levantó de los muertos. Aleluya. Y por lo tanto, todas esas fiestas que han estado celebrando en las iglesias cristianas, amados, que vienen del paganismo romano, babilónico, son fiestas de adoración al sol, en donde al sol se le exalta, pero no al Hijo de Yahvé. Entonces ahora entienden que no hay forma de que el sol y Yeshua tengan algún tipo de competencia. Amén. Gloria al Señor. Es la razón por la también el nombre de Yeshua, que fue cambiado a Jesús, tenía una connotación de Zeus, porque Zeus es Júpiter y Zeus es Tamuz y Zeus es el dios Sol. Entonces para las masas romanas que supuestamente se estaban salvando, les era fácil comprender un Jesús. Ah, bueno, sí, a Zeus ya lo conocemos, bueno, este será otro, el hijo de Zeus, Jesús. Entonces era mucho más fácil salvarse en ese nombre, era un nombre transliterado, no traducido. Si le hubieran traducido el nombre a Yeshua, lo hubieran llamado Soteria, porque en griego Soteria significa salvación.
Pero no lo llamaron soteria. Si lo hubieran llamado soteria hubiera sido más exacto, por lo menos lo hubieran traducido el nombre. Pero esto no fue una traducción de nombre, fue una transliteración para que sea fácil a las masas captar el nombre Jesús, que Yeshua, porque Yeshua denotaba un judío. Y entonces desde el siglo IV creo que se olviden que Yeshua es judía, que se olvide que la salvación viene de los judíos. Quiere que se olviden que todo el fundamento de la iglesia tiene que ser judío. ¿Ves? Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor, santifica mi cuerpo. Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela, le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimab, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. Entonces todo lo judío es cambiado por los romanos y paganos, el Shabbat por el día Solis. El día Solis era originalmente el nombre del domingo. Después lo llamaron por el día Dominos, que viene de la palabra Dios, que significa el día de Dios. Pero Dios también viene de la palabra Zeus. Dios, Deus, Zeus. O sea que hasta cuando usted dice Dios, está diciendo Zeus. Entonces usted sabe cómo empiezan a adoptar todo eso, porque lo que entra en vez de la adoración santa a Yahvé, entra la adoración al sol. Y por lo tanto todas las iglesias, usted se va por todas las iglesias católicas y va a ver qué es lo que tienen arriba en el altar, un sol. En todas las iglesias católicas, ¿qué tienen arriba? Un sol. Porque todo viene de la adoración al sol. Pero la cuestión es que los evangélicos y los protestantes han estado atados con un cordón umbilical todavía a la Iglesia Católica y al Concilio de Nicea, a través del nombre, a través del domingo en vez del Shabbat, que es el día desde la creación separado por el Creador y que nadie lo puede deseparar porque es la señal que el Creador dio, aleluya, de su propia creación y también al pueblo de Israel. Y las fiestas señaladas, que también él los llama, las fiestas señaladas, y las llama pacto perpetuo. No tengo tiempo ahora para estirarme en esto, pero mi libro injertado te puede ayudar muchísimo en todas estas cosas para que tú puedas comprenderlo eso en toda su plenitud. Entonces ahora, ¿qué pasa? El ADN, diga conmigo el ADN, es quebrado. Claro, porque ahora ya no está el nombre de Yeshua, ahora Israel no es el fundamento de la iglesia, ahora todo lo judío es cambiado por lo romano y lo pagano, el Shabbat por el domingo, que es el día Solis, el día de adoración al sol, las fiestas bíblicas por las fiestas paganas como Navidades, Año Nuevo, Pascua, etc. Y después la palabra de la Torá por las leyes romanas basadas en la mala interpretación de porciones del Nuevo Testamento. O sea que ahora agarran el Nuevo Testamento y dicen, bueno, todo eso antiguo, esa palabra es judaizar, eso se llama el Antiguo Testamento, pero no es así como lo llamó Pablo. Pablo llamó la palabra esa que muchos han llamado el Antiguo Testamento en la segunda de Timoteo 3, versículo 15, donde dice, porque tú has conocido las sagradas escrituras desde tu infancia que te han hecho sabio para la salvación. Y después dice, porque toda palabra es inspirada por Yahvé, es inspirada por Adonai, buena para instrucción y para exhortación, para que el hombre de Elohim pueda aprender justicia y pueda equiparse. Bueno, la palabra que estaba en el tiempo de Timoteo no era el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es solamente canonizado en el año 325. O sea que cuando Pablo le habla a Timoteo, la única palabra que existía era la Torá.
los Nevi'im y los Ketuvim, que es la Torá, los 5 libros que muchos llaman libros de Moisés, que son libros que Adonai le da con mandamientos al pueblo de Israel para que seamos luz a las naciones. Y después los Nevi'im, que son los profetas, y después los Ketuvim, que son todos los escritos, como los proverbios, como los salmos, Eclesiastés y todos aquellos. Entonces eso era el libro y se llama el Tanaj en hebreo, y el Pablo lo llamó, Pablo lo llamó las Sagradas Escrituras. Pero desde Constantino ahora se llama el Antiguo Testamento, y ahora en todas las iglesias ya no van a enseñar más del Antiguo Testamento, sino solamente del Nuevo Testamento, que se canoniza el siglo IV, y ese Nuevo Testamento ahora se va a transformar en la Biblia, y por lo tanto evangelistas, evangélicos y protestantes se han movido cielo y tierra para ser conversos, siempre acarreando lo que ellos llamaban la Biblia, pero no era solamente un Nuevo Testamento. Y de ahí se van a empezar a hacer doctrinas sin fundamento. ¿Por qué sin fundamento? Porque todo el fundamento para todo lo que dice Yeshua, para todo lo que hablan los apóstoles o los evangelios, el apóstol Pablo, Pedro, Jacob, que le cambia el nombre Santiago cuando se hace la Biblia hispana, todo eso, esas cartas apostólicas, todos esos evangelios, todos esos, si no tiene el fundamento de la Torá, no puedes ni siquiera comprenderlos. Si no tienes el trasfondo cultural, te vas a perder absolutamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque estas son cartas apostólicas que Pablo habla sobre problemas específicos que ocurrían en diferentes congregaciones que él estaba ministrando. Y los evangelios todos tienen cosas que tú no las puedes entender. Déjame darte un ejemplo. En el libro de Mateo, por ejemplo, donde dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero que si tu ojo es malo, tu cuerpo va a estar en completa oscuridad. ¿Lo han leído eso? Y después dice, no puedes tú servir a 2 dioses. No puedes servir a Yahvé y al Mamón. Porque tú si vas a servir a uno, vas a odiar al otro. Entonces no puedes servir a los dos. En el contexto de servir a Yahvé o al Mamón, está esta frase que no es comprensible, a no ser que tú comprendas desde el hebreo. Y esta frase dice que si tu ojo es bueno, tu cuerpo está en luz. O sea que si tu ojo es bueno, tu cuerpo va a estar sano, porque si hay luz en tu cuerpo hay sanidad. Si hay enfermedad y oscuridad, usted sabe, así es, o sea, porque el ADN va a estar bien. Ese viene del hebreo. En el hebreo, Ain Tová. Ain Tová significa un buen ojo. Y Ain Tová significa generosidad. Si tú eres generoso, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Y después, Ain Ra significa una persona tacaña. Si tú eres tacaño, entonces tu cuerpo va a estar lleno de oscuridad. Y no puedes servir a 2 dioses, a Yahvé y al Mamón. Porque o vas a honrar a uno y odiar al otro, o honrar al otro y odiar al uno. Yo estuve recientemente este año en el tour de las Naciones Unidas por Israel y fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia en la cual mi mente se despejó y pude entender mejor la palabra de Dios en su Torá. Y subimos con mi esposa embarazada. Fue una gran bendición, ya que ella recibió mucha bendición en el tour de Israel. Doy gracias a Elohim porque hemos sido personas escogidas para el clamor y el avivamiento del último tiempo, desterrando toda raíz de paganismo, toda raíz de amargura de nuestras vidas. Hermano, te invito para que tú subas al tour con el arzobispo Dominica Biermann y el rabino Baruch. Será de gran bendición para tu vida y desterra de tu vida definitivamente toda raíz de idolatría, toda raíz de amargura de tu vida en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann.
Ahora, muchas leyes fueron hechas por la iglesia divorciada de sus raíces porque las dos espirales estaban separadas, que son doctrinas de demonios y de hombres, tal como les dije, las fiestas paganas y otras cosas más. Entonces, la teología de reemplazo trajo todo eso y tenemos que recuperar, diga conmigo, el ADN. Porque hubo una mutación aquí y el evangelio de Sion se transformó en otro evangelio que sale de Roma, no de Israel. Las leyes del Creador, que es la Torá, fueron cambiadas por doctrinas de demonios y de hombres. El amor y la honra al pueblo madre, que es el pueblo de Israel, por odio y deshonra a todo lo judío. Por ejemplo, usted ha escuchado el término judaizante. El término judaizante viene de la Inquisición española, en que quemaban al vivo a cualquiera de aquellos judíos convertidos al catolicismo que todavía mantenían alguna identidad judía subterráneamente o hacían el Shabbat o quizás obedecían algún mandamiento. Les llamaban judaizantes y era pecado mortal y finalmente los terminaban quemando vivos en las hogueras de la Inquisición. Vamos a hablar probablemente más de esto mañana, pero solamente para que comprenda un poco de dónde viene el término judaizante. Cuando se utiliza ese término en la iglesia evangélica, porque se utiliza mucho en la iglesia evangélica, es que todos esos son judaizantes porque le llaman a Yeshua por ese nombre judío, porque ellos celebran el Shabbat, porque ellos hacen la fiesta del Pesaj, porque ellos celebran Sukkot, porque ellos no ponen árboles de Navidades, que son ídolos sobre el altar. Todos ellos son judaizantes. Ellos están repitiendo exactamente el mismo jargón de la Inquisición española, que lo único que trae es la maldición de Génesis 12:3. Yo bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Porque piénselo, vamos a pensarlo del otro costado. ¿Qué es preferible, judaizar o romanizar? Porque la iglesia ha sido romanizada por 1800 años. Pero nadie dice en ninguna iglesia, esto están romanizando. Mira cómo celebran las Navidades, están romanizando. Celebran las Pascuas con los huevos y los conejos, están romanizando. Celebran el domingo, están romanizando. Le llaman al Mesías Jesucristo, están romanizando. Nadie dice eso. Pero todos, cuando se empieza a tocar algo judío, inmediatamente se suscita una tempestad. Estos judaizantes. ¿Aló? ¿Están comprendiendo lo que les estoy diciendo? El diablo ha romanizado la iglesia. Pastores, ¿quiénes son los pastores que están aquí? Gloria a Adonai por ustedes que están aquí esta noche, porque están escuchando algo que les va a cambiar todo el ministerio. Y los llamamos a unirse a estudiar la escuela bíblica que tenemos especialmente para levantar los líderes de tiempo final mesiánico, apostólico, profético. Tenemos en línea, la tenemos en video, porque van a necesitar toda la información que puedan obtener, porque se van a tener que levantar con todo el conocimiento, no solamente conocimiento, sino impartación de autoridad en este mensaje para levantarse y transformar una nación. Porque les voy a decir en este momento que ustedes ahora entienden cómo el diablo se ha movido para romanizar a toda una iglesia, pero nadie habla contra esto. Pero en el momento que se toca algo judío, judaizantes. Y se desata la persecución. Se desata el antijudaísmo, el odio al pueblo judío. Qué gran bendición hemos descubierto el visitar la tierra de Israel, en especial en la fiesta de tabernáculos, en este precioso tiempo que hemos llegado a ser parte de las Naciones Unidas en Israel. Por eso queremos hacer extensiva la invitación. A toda Latinoamérica la invitamos a subir a la fiesta de Sukkot junto con Naciones Unidas por Israel a disfrutar de un evento especial lleno del Espíritu Santo, de bendiciones, milagros, prodigios. Les invitamos, únanse en esta peregrinación, no hay otra, es única en este tiempo que está llamando a Adonai a América Latina. Despierta Sefarad, vamos Sefarad a Israel. Y con el ADN restaurado, porque lo que estamos buscando es que las espirales
estén unidas de nuevo con la firma del Creador y con el ADN del Evangelio hecho en Sion y no con esa firma de Satanás y el Evangelio hecho en Roma. Amén. Necesitamos eso restaurado, las espirales que es el judío y el gentil unidos juntos en un mismo evangelio, en un mismo fundamento, en la misma Torá, en la misma palabra, en las sagradas escrituras como fueron dadas al pueblo de Israel y el Nuevo Testamento interpretado de nuevo con las sagradas escrituras como fundamento, porque si no está el fundamento, ¿cómo podemos edificar una casa bien sin fundamento? No estamos sobre la roca. El Nuevo Testamento no tiene todo eso. Por eso que muchas veces Yeshua, él habla de cosas, pero no se elabora. ¿Por qué no las elabora? Porque sabe que la gente está leyendo la Torá. No las tiene que elaborar, porque le está hablando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel leía la Torá. Y Pablo hablaba de algunas cosas y sabía que la gente tenía que ir a leer las Sagradas Escrituras y que Timoteo tenía que enseñar de las Sagradas Escrituras y todo eso, que es lo que muchos han llamado el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no elaboraba eso en el Nuevo Testamento. Era necesario que uno se vaya al Antiguo a entender lo que decía Yahvé. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, incluso la gran visión de Pedro en Hechos de los Apóstoles 10, que no tiene nada que ver con quebrar las leyes dietarias. Tiene todo que ver con los gentiles que se iban a salvar. No me puedo meter a esto en este momento, pero quiero que comprendan que hay un montón de malas interpretaciones porque no ha habido fundamento correcto. Para que los dos estemos juntos de nuevo, estas dos espirales se unan, el puente esté de nuevo, para que de nuevo esté la firma del Creador, necesitamos arrepentirnos, retornar a hacer una teshuvah. Amén, porque ha habido una mutación, el evangelio de Sion a otro evangelio romano, las leyes del Creador por doctrinas de demonios de hombre, el amor y la honra al pueblo madre Israel por odio y deshonra a todos los judíos, seguir a un Mesías judío por seguir a un Salvador griego, pero con identidad griega. Pero si alguno de nosotros, un ángel del cielo, os predica otro evangelio, sea anatema, dice en Gálatas 1:8 el apóstol Pablo, pero el otro evangelio ya fue predicado desde el siglo IV. Ok, el resultado de la mutación del ADN es el cáncer de la religión, que hoy estamos todos pasando aquí una cirugía fina para poder liberarnos de ese cáncer de la religión. Para que podamos realmente retornar a la sanidad, a la salud espiritual, que también trae salud emocional y también trae salud física. Al ADN del mismo Creador en nuestra vida. El cáncer de la religión toma la posesión de la iglesia. La identidad judía del Mesías es robada y cambiada. Entonces, humillación y persecución del pueblo judío, incluso de judíos mesiánicos y algunos pocos gentiles que mantenían el evangelio original, se suscita. Odio a la Torá y a todos los judíos. No estoy hablando ahora del Kabbalah ni del Talmud, estoy hablando solamente de la palabra de Yahvé. Amado, no estoy hablando de libros externos, ¿ok? Quiero que entiendan a mí que cuando yo hablo Torá, yo no hablo ni Talmud ni Kabbalah, porque ni el Talmud ni el Kabbalah fue que se hizo carne. La Torá que se hizo carne, Yeshua, es solamente las palabras de Yahvé directamente. Amén, aleluya. Ni el Talmud ni el Kabbalah, la Torá. Odio a la Torá y todos los judíos. Se suscitó la edad oscura, la reforma de Lutero y después división en muchas denominaciones, ¿sí? Y esa división, ¿por qué? Porque se quebró la unidad entre judío y gentil. Ahora ya no hay unidad en el cuerpo de Yeshua. El cáncer de la religión causa estas cosas, quiero que lo miren bien. Persecución y discriminación de judíos, robo de niños para criarlos como cristianos, niños judíos. Prohibiciones, guetos, discriminaciones sociales, burlas, matanzas durante Navidades, Año Nuevo y Pascua cristiana, de judíos, todo eso de judíos. Inquisiciones contra los judíos, quemaderos en vivo de judíos, cruzadas contra los judíos, pogromos contra los judíos, Shoah, holocausto nazi contra los judíos, antisionismo ahora en el siglo XXI contra los judíos también. Todo eso es el resultado del cáncer de la religión. No solamente que esto trae maldición en tu propia vida espiritual, pero esto trae maldición a todas las naciones de la tierra en donde se ha movido el cristianismo que viene de origen romano. En todas las naciones. Y si no hay un arrepentimiento, si no hay una teshuvah, entonces vamos a tener que la iglesia está romanizada y vamos a entonces los resultados
Porque la palabra dice que todo tiene que ser juzgado por el fruto. Una iglesia romanizada, dividida, enferma, con el cáncer de la religión, llena de pecado, débil, manchada y derrotada. Ese es el resultado de ese cáncer. ¿Por qué? Pero ahora ya lo saben. Ahora lo entienden también en forma científica. Porque el ADN espiritual de la iglesia fue quebrado. Entonces el resultado, ¿qué es lo que es el resultado cuando el ADN es quebrado? Cuando las dos espirales se separan, en este caso el judío y el gentil, el resultado va a ser siempre la explosión de las células que trae enfermedad. Entonces en las iglesias romanizadas, en todas las denominaciones hay romanización de esta iglesia. ¿Está dividida? ¿Está o no está dividida? Hasta ahora está dividida. Todas las denominaciones están divididas. Enferma, con el cáncer de la religión, llena de pecado, porque están sentados dentro de congregaciones, gente que nunca se arrepintió de sus pecados, que están todavía en coito y no están casados, que están en fornicación y vienen supuestamente a adorar a Yahvé, que están en mentiras y supuestamente adoran a Yahvé, que están en toda clase de fraudes y qué sé yo, y siguen adorando a Yahvé. ¿Por qué? Porque sucede que el cáncer de la religión permite que la iglesia se quede enferma con el pecado. Porque dice que el salario del pecado es muerte. Por lo tanto, la iglesia está en muerte espiritual. Y cuando yo digo la iglesia, estoy hablando de todas las iglesias de la tierra. Y porque está llena de pecado, está débil. Porque cuando hay pecado hay debilidad espiritual. Y cuando hay debilidad espiritual no hay autoridad, ni poder, ni gloria. Y el diablo se puede mover como quiera. Y puede poseer ciudades enteras y congregaciones enteras. Incluso las congregaciones pueden tener miles y miles y miles de personas, pero son nada más que un buen club. Son un buen club en el cual están ahí las personas para que, gloria a Dios, puedan dar sus diezmos, pero de ahí no pasa nada, aparte de escuchar un buen mensajito que les dé una buena aspirina semanal para que se sientan bien, la aspirina dominical, se sienten bien, el dolor de estómago se les pasa por unos minutitos y de ahí se van de vuelta a casa y siguen con el mismo pecado de siempre. La iglesia está así, pastores están así, no es solamente los que están sentados, sino que desde las cabezas hasta abajo está enfermo el cuerpo, con el cáncer de la religión que viene de la teología del reemplazo, que viene de la separación de esas espirales judío-gentil y la destrucción del ADN y la firma del Creador. Entonces, por eso naciones están bajo juicio y no hay naciones ovejas. Ahora, tengo mucho más que decirte, pero te sugiero que leas mi libro Naciones Ovejas, porque vas a tener ahora la visión de cómo transformar a México en una nación oveja. No solamente tu persona, porque no estamos aquí solamente para nosotros. Estamos aquí para poder efectuar un cambio nacional. Estamos aquí para que tú puedas ser una luz que no sea escondida en un monte que no sea escondido. Aleluya. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo.